Bueno, hemos venido hablando sobre algo que se llama avivamiento. Avivamiento. Estamos interesados en generar en nuestra iglesia un avivamiento transformador. Y eso es lo que nosotros perseguimos, que seamos una iglesia que realmente vaya al cielo, que seamos una iglesia que realmente cumple el propósito de Dios en la tierra. Y para eso necesitamos transformación total. Y es nuestro tema hoy. Nosotros sabemos, hermanos, que aceptar la palabra de Dios, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, deben darse cambios, y cambios radicales en nosotros. A medida que pasa el tiempo, debemos mostrar esos cambios. ¿Cómo vas en tu vida cristiana? Estoy cambiando y voy hacia una marcha de una transformación total y voy progresando en la vida cristiana. ¿Cómo se logra eso? Se logra en una estrecha comunión con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transforma, es el Espíritu Santo el que nos guía. Y bueno, para hablar de transformación, voy a hablar de un pasaje bíblico en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. ¿Lo tienen ahí? Porque vamos a leer la Biblia. Yo a veces estoy promoviendo nuevamente traer la Biblia en físico. Y hay algunos que la tienen en físico. Entonces, para que vayamos leyendo realmente, y si hay alguna cuestión, hacer anotación. Yo tengo anotaciones en mi Biblia de predicaciones, la subrayo. Bueno, todo eso se da para poder tener la Biblia en físico. Dice, 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ojo con esto. Dice que a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor, o reflejamos la gloria del Señor. La versión Reina Valera del 95, en esa última parte dice, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo, o por la acción del Espíritu del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente lo coloca de esta manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Les dice algo esto? ¿Sí les dice algo o no les dice nada? Nosotros hoy vamos a hablar de transformación total. ¿Por qué? Porque debe haber una preocupación en nosotros de continuamente estar creciendo en el Señor y ir mostrando esos cambios continuamente. ¿Qué es transformación? Transformación dice que es el paso de un estado a otro. Es un cambio de forma que sufre una cosa. Transformación dice que es modificación. Cambiar una persona de aspecto, cambiar de carácter. Una persona puede de pronto transformarse físicamente, ¿sí o no? Cuando se peluquean, cuando se quitan la barba, cuando se la dejan. Pero yo no sé si ustedes han visto un programa que se llama Kilos Mortales. ¿Sí o no? ¿Cómo van las personas y cómo quedan después? Es un médico, un hombre especializado en cirugía vascular y cirugía bariátrica, y es un iraní estadounidense de nombre Younan Nausaradán. Es un señor ahí. Llegan unas personas con unas
Él está realmente especializado en ayudar a la gente que tiene un peso, una obesidad mórbida, si se pudiera llamar, y llegan allá con 300 kilos de peso, con 320 kilos, y después entonces logra bajarlos como a 250, como a 200, como a 180, y hay personas que terminan en 120 kilos, totalmente transformados. Eso se llama cambio, se llama transformación, y eso es lo que queremos nosotros que podamos mostrar en el área espiritual, transformación. Quiero mostrar la imagen de lo que podría ser una transformación en la oruga y la mariposa. La mariposa comienza siendo una oruguita y luego termina en ese esplendor maravilloso de lo que es una mariposa. ¿Sí están las imágenes? Bueno, eso es un gusanito. Pero allí está la oruga, y mire el aspecto que tiene. Esa oruguita camina, pero luego tiene una explosión, y mire cómo resulta. O sea, quiero que la primera imagen y la segunda imagen son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Es lo que Dios quiere con nosotros. No totalmente la forma física, pero créanme que una persona que está en el Señor, su físico cambia. Ahora, eso es lo que podríamos ver como transformación. La transformación se puede mirar en el aspecto físico, pero también hay transformación emocional. Uno llega a veces vuelto nada al Señor con una serie de rencores en el corazón, odios, complejos de inferioridad o de superioridad, que es el mismo, complejos de baja autoestima, yo no valgo nada, yo no soy nadie, deseo de venganza, todo eso son cuestiones emocionales, soledad, frustración, depresión, tantas cosas emocionales que hay ahí, y el Señor cambia y transforma, y hay personas que han sido libres totalmente y ahora son nuevas personas y emocionalmente son totalmente cambiadas. Pero también tenemos que ser transformados espiritualmente, y a esa es la transformación que me voy a referir hoy, a la transformación espiritual. Transformarse viene de metamorfo, que habla de la metamorfosis y habla de una dinámica continua de cambio. Y hermano, es que si estamos nosotros pensando en grandes cosas en el avivamiento, tal vez tengamos que pensar en grandes cambios. Tal vez tengamos que pensar en que así como estamos, no vamos a lograr un avivamiento en nuestra iglesia. El cambio se da en los individuos para que trascienda las masas. Grandes avivamientos se dieron donde una persona comenzó un avivamiento o un grupo pequeño y trascendió al país, como el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Ha habido avivamientos en Gales, en Inglaterra, en algunos otros avivamientos que ha habido, y ha trascendido a las masas para que sean cambiados. Entonces, esa transformación puede darse. ¿Y esa transformación cómo se da? La transformación y ese cambio se da a través de un cambio de mentalidad. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando uno llega a la iglesia, ustedes han oído que algunas personas criticando el evangelio dicen: es que usted va allá y le hacen un lavado mental. Allá le lavan la mente, se la transforman. Y eso es lo que no me gusta, porque allá van y le hacen un lavado. Y tienen razón. Gracias a Dios nos lavaron la mente porque estaba muy sucia. Y la palabra de Dios transformó, porque ahora pensamos diferente en la conversión. Y la renovación se nota
en eso, mis hermanos, en el pensar diferente. En términos cristianos, pensar diferente es pensar cristianamente, pensar bíblicamente. Nosotros, cuando vamos a actuar, cuando vamos a responder, cuando vamos a hacer, siempre tenemos en cuenta lo que es la palabra del Señor. Si la acción está de acuerdo a la palabra, y eso es pensar bíblicamente, pensar cristianamente. Y eso es lo que Dios quiere con toda la persona que entra a formar parte del Evangelio, una transformación a la imagen del Señor. Lamentablemente el pueblo de Israel, ustedes saben la historia, entró a Canaán, y Canaán era una serie de naciones paganas. Israel no se transformó, no fue la influencia para que esas naciones cambiaran, sino que él adoptó y adaptó todas las costumbres paganas, y se llenó de idolatría, se llenó de maldad y de perversión. Israel se corrompió, en lugar de transformar para bien, fue transformado para mal. Y qué triste historia la de Israel. Entonces, mis hermanos, el que no quiere cambios se acomoda a un molde que siempre ha tenido, se acomoda a un estado de vida carnal, se acomoda a un estado de vida que no es espiritual. Y Dios no quiere que nos acomodemos o que nos conformemos a lo que el siglo o a lo que la cultura tiene, sino que nosotros vivamos y mostremos una verdadera transformación. Y hermanos, hay una necesidad de transformación en la iglesia cristiana. Hay una necesidad grande de transformación. Nosotros tenemos en nuestro lenguaje evangélico una palabra que mencionamos mucho, y es la palabra conversión. ¿Y qué es eso? Cambio. ¿Y qué es cambio? Transformación. Y ese proceso de conversión comienza con algo muy importante para nosotros, y es volvernos a Dios a través del arrepentimiento. Por eso los grandes avivamientos comienzan con la iglesia que hace una evaluación de cómo está su vida, y entonces se arrepiente, le pide perdón a Dios de todos los pecados. Porque eso fue lo que el Señor vino predicando, arrepentimiento. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y la iniciativa, el llamado mejor que hace Jesús en aquel entonces, es una iniciativa del cielo. El tiempo de Dios se ha cumplido. La iniciativa de Dios la toma, envía a su Hijo y invita a hacer un alto en el trajín de la vida, en los afanes de la vida, para volver la mirada al Creador y retornar a Él. Eso se llama arrepentimiento. Y ahí es donde comienza la metamorfosis, la transformación. Y este retornar al Creador es como el movimiento que allá tiene el corazón, allá motivado por el Espíritu Santo a quebrantarse de espíritu y a humillarse, como dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que debemos tener nosotros cada día, un interés por mirar cómo estamos delante de Dios. Ese corazón es atraído, es movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios, porque Él nos amó primero. Y responder a Dios en amor. La conversión nace de una experiencia profunda de amor entre Dios y la persona que acepta a reconstruir el modo de vida, a revisar la escala de valores que está viviendo, los fundamentos de su propia existencia, las motivaciones y el sentido de su vida. ¿Qué estamos nosotros haciendo a diario? Estamos tomando decisiones para mirar cómo estamos creciendo. Las decisiones que tomamos las hacemos para decir: yo quiero que esto ayude a que sea motivante para cambio, para transformación donde estoy.
Otra de las cosas que que nos lleva a pensar en transformación es un versículo que sabemos nosotros y que la gran mayoría lo sabe de memoria. Y voy a preguntarlo. ¿Alguien sabe qué dice 2 Corintios 5:17? Wow. ¿Cómo es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas. Mira, si nosotros vamos a desglosar un poquito el versículo, palabra por palabra, y aplicarlo a nuestra vida, veremos que lo sabemos de memoria, pero poco lo practicamos para el cambio. Cuando habla que el que está en Cristo nueva criatura es, esa nueva criatura significa que eres una nueva creación. Como si se rompe una vasijita y se hace de nuevo. Nueva criatura es. La transformación vino de parte de nuestro Dios y por eso somos nueva criatura. Y lo que continúa es que hay unas prácticas que se tienen que dejar de hacer porque las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y ese todo es que afecta todo nuestro estilo de vida. La vida económica, la vida de hogar, la vida de relaciones interpersonales, afecta el lenguaje, afecta la administración del dinero, afecta todo. Porque nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. ¿Será que de verdad hemos hecho una evaluación de qué es lo viejo que todavía no ha pasado para reemplazarlo por lo nuevo que tiene que ser reemplazado? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros miramos esto, de lo que nos dice la Biblia, nos habla entonces de una meta espiritual. ¿Y cuál es la meta espiritual? En estos días he estado muy inquieto con esa meta espiritual que nos pone el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está predicando que Dios instituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, dice el objetivo para lo cual fue creado, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar significa a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, pero la obra del ministerio lleva a una meta y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, escuchen, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la estatura de Cristo, espiritualmente hablando. La pregunta hoy es, al medirnos con Cristo, ¿a dónde le llegamos? ¿Cuánto hemos crecido? Alguien que puede hablar con autoridad y que se preocupó siempre por esa vida cristiana y esa transformación de vida fue el apóstol Pablo. Y por eso él alcanza a decir con toda autoridad, sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mis hermanos, a veces llegamos nosotros y pasamos de largo y no meditamos en lo que estamos leyendo. Pero la estatura de la plenitud de Cristo es la meta a la que debemos llegar. La pregunta es, ¿cuándo tú piensas llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Algunos dirán, cuando me muera. No, tiene que ser aquí, porque dice la Biblia que esos ministerios se dan en la predicación y la enseñanza a fin de llevar a las personas a la estatura de la plenitud de Cristo. Le damos entonces a Jesús a los tobillos o a las rodillas o a la cintura o a los hombros, o ya estamos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué tanto has crecido y qué tan intencional has sido en buscar crecer a la estatura de la plenitud de Cristo? Esto es una meta difícil, pero si está en la Biblia es porque se puede lograr. Lo que Jesús dice
es que lo podemos lograr, porque la Biblia dice que Él no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Por lo tanto, todo lo que dice la Biblia que debemos hacer, lo podemos lograr, y con su ayuda. ¿Qué estamos haciendo para crecer más a su estatura? Algunos tienen ese bendito estorbo, y no sería tan bendito, de la carne, los deseos de la carne, la carnalidad. Sí que daña a este enemigo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del viejo hombre de pecado que viene allá de nuestro Adán, esa naturaleza pecaminosa rechaza someterse a mandamientos, es la que toma su propio camino, es la que toma sus propias decisiones, es la que hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, aunque sepa 1000 versículos, 150,000 versículos, yo no sé cuántos tendrá la Biblia, se me olvidó ahorita, pero bueno, aunque se supiera la Biblia de memoria, de pe a pa, pero si no tiene efecto espiritual, de nada sirve. Si es tan cumplido el culto cada 8 días, pero sale y continúa en la misma carnalidad, de nada sirve. Si no ha tenido transformación, si no está creciendo cada día, mis hermanos, en llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, pues no sirve. ¿Qué se está viviendo? Una vida meramente religiosa. Meramente religiosa. Y dice, no, pero hace cosas en lo secreto. Y lleva una vida secreta totalmente distinta a la que lleva en público. Se dice que hubo un señor campesino que se fue a robarle yuca al vecino y situó a su hijito allá en un montecito desde donde se veía para todos lados. Y le dice al niño, hijo, mira para todos lados, y si alguien viene me silba o grita, pega un grito, y le enseñó a gritar. Y sí, cuando el Señor llegó donde el niño con el costalado de yuca al hombro, le dice que alguien nos vio. Vio el niño, y papá, ¿cómo así? No le dije que mirara para todos lados y silbara. ¿Quién nos vio? Dijo, papá, es que usted me dijo que mirara para todos lados, pero no me dijo que mirara para arriba. Y arriba estaba el Señor y te estaba viendo. A veces nosotros creemos, hermanos, que como no hay nadie que nos mire físicamente, le damos más valor a la autoridad espiritual humana que al Espíritu Santo, que está en todas partes. Y hermano querido, en todo lugar está el Espíritu Santo. No nos podemos escapar de su mirada. Por lo tanto, lo que tú crees que está en secreto, para Dios es público. Y una vez llegué a hacer una visita donde una hermana, y la puerta estaba abierta. Esa era cuando se podían dejar las puertas abiertas, y en Medellín. Y entré y saludé, por allá estaban, no me oyeron, entonces oí que estaban por allá en un ruido en el patio. Me fui al patio de la casa y estaba una hermanita, y tan pronto me vio, echó el cigarrillo atrás, pero el humo empezó a salir por atrás. O sea, el temor al hombre más que el mismo temor a Dios. Yo le dije, hermana, yo sé que está fumando, no esconda el cigarrillo. Claro, entonces lo cogió y lo pisó. Me hizo quedar mal. Pero Dios lo ve todo. Y debemos pensar, hermanos, que si Dios lo ve todo, ¿cómo entonces me deshago de esta naturaleza pecaminosa? Hay un secreto, y lo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hay que hacer? Crucifica tu carne, tu carnalidad. Y crucificarla es para que muera. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia nos ordena morir al pecado. Y decía un hermano en una ocasión que predicaba sobre morir al pecado, él decía, es que algunos no están muertos,
están meramente desmayados. El desmayado vuelve a levantarse, el muerto no resucita. Y la Biblia dice que nosotros debemos morir al pecado, morir a la carnalidad. Ahora, la Biblia habla en Lucas 14, 27, dice: el que no carga su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz es deshacerme del yo para seguir a Jesús. Y eso es lo que verdaderamente trae transformación. Aquí la Biblia nos dice que debemos ir siendo transformados. ¿Cómo? ¿Cómo es que leímos ahí que debíamos ir transformados? De gloria en gloria. De gloria en gloria. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Cuando dice que transformados de gloria en gloria, la transformación de gloria en gloria se refiere a la santificación progresiva de los creyentes. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que hoy debo ser más santo que ayer, pero mañana seré más santo que hoy. Mañana seré mejor que hoy. Hay un mejoramiento continuo. Quiere decir que en 8 días seré mejor que hoy. Esos cambios se tienen que estar dando continuamente, transformados de gloria en gloria. La santificación es el proceso por el cual los cristianos somos hechos santos, asemejándonos a Cristo en su carácter y en su conducta. Eso es santificación. ¿Cuál es el significado de gloria? Reputación y fama que goza algo o alguien. Por ahí se habla de la gloria del deporte. Personas que están en la gloria viviendo deportivamente hablando y tienen lógicamente una muy buena reputación. Pero también gloria habla de esplendor, de grandeza, de hermosura o estado de una persona o de una cosa. ¿Qué tal que esto se aplicara a la vida espiritual? Es una vida esplendorosa, una vida con grandeza, una vida hermosa, y ese es el estado de todo cristiano. Eso es transformado de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Ser transformado de gloria en gloria, mis hermanos, significa que día tras día debemos mostrar la gloria de Dios en nosotros. Y alusivo al cambio, mis hermanos, significa mejorar cada día. Ahora, dice que debemos ir siendo transformados de gloria en gloria, a cara descubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y eso de cara descubierta, ¿qué quiero decir? El apóstol venía hablando de cuando Moisés tenía ese velo. Ustedes se acuerdan que cuando Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches, cuando bajaba del monte, su rostro brillaba, y esa era la gloria de Dios que se reflejaba en su rostro, y él se puso un velo. El velo impedía que la gloria del Señor se manifestara totalmente en Moisés. ¿Qué es lo que dice que a cara descubierta? En otras palabras, en una vida sincera, sin máscaras, sin algo que tape la verdadera identidad cristiana. El tapabocas llegó en la pandemia para quedarse, y a eso no es que me refiero con cara descubierta. Pero quita identidad. Una vez un hermano llegó a saludarme con tapabocas y lógicamente que no lo reconocí. Dice: hermano, pero no me reconoce. Le dije: no, pues quítese el tapabocas. Quítese el tapabocas, porque impide la verdadera identidad. Y lo que quiere decir Dios que es, nosotros debemos andar a cara descubierta, reflejando siempre que la gloria de Dios habita en mi vida, porque una vez recibimos a Jesús, la gloria del Señor está dentro de nosotros, y por eso debemos mostrarla. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, esa experiencia maravillosa que tuvo Moisés en la presencia del Señor, que obtuvo la gloria de Dios que se reflejaba en su cara, es la que nosotros podemos también tener, estando en la presencia del Señor, invirtiendo tiempo con Él,
teniendo un devocional de calidad, apasionados por su presencia, apasionados por la adoración. Y de seguro, hermanos, que nuestro rostro va a ser diferente y nuestro comportamiento diferente, y mostraremos en todo lugar la gloria del Señor. ¿Qué quiere Dios? Que seamos espejos de su gloria. Pero si un espejo está tapado, no refleja nada. No refleja nada. Entonces, es una gran responsabilidad, mis hermanos, mostrarnos como cristianos y mostrar que se nota que vive alguien en nosotros, que vive, que nos ha cambiado y que nos ha transformado. Pero también dice que como en un espejo vemos la gloria del Señor. Las señoras tienen una cita con el espejo a diario, hasta 3, 4 veces. ¿Para qué? Para mirar cómo están. O los hombres también nos miramos en el espejo, para mirar cómo estamos. Y la Biblia, eso es lo que quiere que nosotros hagamos también. ¿Cuál es el espejo en el cual debemos mirarnos a diario? La palabra de Dios. Esa sí nos dice cómo estamos, qué reflejamos. Amén. Y hay una cosa interesante en este versículo también de la transformación, y es que somos transformados por el Espíritu Santo. Solo el poder del Espíritu de Dios hace que una persona cambie. Yo les he contado el testimonio de una mujercita chiquitica llamada Mamá Foglio en un pueblo de Italia. Lo escribe el hijo, Fran Foglio, escribe un libro que se llama Oye Dios. Un librito que creo que ya no está en las librerías, hace mucho tiempo lo leí, se me perdió. Nunca presté un libro. Y dice que algún día está la mamá Foglio, el libro se llama Oye Dios porque mamá Foglio así trataba. Oye Dios, ¿me vas a responder? Hoy voy a salir a evangelizar. Oye Dios, ¿me darás un alma? Y se dice que esta mujer tenía un poder tan tremendo de convicción en la evangelización, y ella se iba todos los días a evangelizar y recorría casa por casa por casa, hasta que algún día llegó a una casa donde habitaba un tipo grandote, y ese tipo era un criminal, era jefe de una banda. Y llegó y el hombre le abrió la puerta y la señora comenzó a orar, a testificarle. Pero el hombre dijo: si usted sigue con ese discurso, la voy a matar. Y la señora siguió hablándole y él sacó un puñal y lo levantó para darle. Dice: un momentico, antes de que me mate, déjeme orar por usted. Entonces el tipo se sentó en una silla con el cuchillo en la mano. La señora, como era toda chiquita, se arrodilló y empezó a orar: Señor, tú sabes quién es este hombre, que es un hombre criminal y malo, pero Señor, tú moriste por él porque tú todavía lo amas. Y Señor, tú tienes un propósito para... Bueno, empezó a orar y estaba orando cuando siente que algo metálico cae. Pero después también sintió como que algo pesado cayó. Y lo que cayó de metálico era el puñal que él tenía. Y luego, hermano, el tipo cayó de rodillas y aceptó a Cristo en su corazón. Ese poder del Espíritu Santo es el que puede transformar cualquier vida. ¿Saben? El tipo se convirtió a Cristo. ¿Y saben quién más se convirtió el tipo? En el compañero de evangelización de la señora. Así que todo el mundo que conocía a este hombre peligroso le abría la puerta a mamá Foglio. Y así iba a evangelizar por todos lados. Dios hace cosas raras, ¿cierto? Dios hace cosas maravillosas. Pero el Espíritu Santo es el que convence. Bendito sea el Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos llama a crecer en una relación de amor cada día mayor con Dios, cada día de más intimidad, hasta que seamos realmente transformados y podamos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo.
Tan bonito lo que dice Ezequiel 36 en una promesa que vendría para el pueblo de Israel y para nosotros como iglesia. 36 de Ezequiel 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Este versículo es increíble porque dice que Dios quita el corazón de piedra, coloca un corazón de carne, y en el corazón de carne pone el espíritu para que vivamos y cumplamos los mandamientos de Dios. En otras palabras, para que tengamos transformación total. Aleluya. Esto es el Señor. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Y aquí empatamos con otra cosa interesante. Una vez nosotros estamos en ese proceso de transformación, somos transformados para transformar. Somos transformados para transformar. Yo hacía unas cuentas alguna vez, y creo que se las dije aquí en el púlpito hace algunos días, de la tarea que nosotros tenemos con nuestra nación tan gigante, y en algunos momentos pensamos que es inalcanzable. Me puse a averiguar cuántos habitantes tenía Colombia en el año de 1976 y dice que aproximadamente 23 millones de habitantes. Entonces dije, ¿y cuántos cristianos había en el año de 1976 en Colombia? Había 910,000 cristianos más o menos. Eso quiere decir que la necesidad de evangelizar en Colombia era de 22 millones de personas aproximadamente. Teníamos 22 millones. La tarea era tremenda. De 1976 a hoy, 2025, la iglesia ha crecido, y ha crecido en gran manera. Hoy tenemos, hermanos, 10 millones de cristianos en Colombia, pero tenemos 52 millones de habitantes. Quiere decir que la iglesia, aunque ha crecido y aunque hay mega iglesias, hermanos, no ha logrado hacer la tarea que tenía en 1976. Hoy tenemos entonces casi el doble de la tarea para hacer, aunque somos más, pero tenemos una mayor necesidad porque tenemos 42 millones para evangelizar. Tal vez no para evangelizar, pero para traerlos hacia el Señor. No todo el país tal vez se vaya a convertir, pero si tenemos un avivamiento, seguro que el Espíritu de Dios quebrantará vidas, y así tendremos no solamente una persona transformada, una familia transformada, una iglesia transformada, una ciudad transformada, sino un país completamente transformado para la gloria de Dios. Esto es lo que nosotros debemos pensar, hermanos. Tenemos que hacer impacto. Tenemos que inspirar a otros al cambio. Tenemos que orar por eso de corazón endurecido. Yo creo que hay muchos aquí que tenían un corazón de piedra endurecido y no les entraba el evangelio por ningún lado, pero algún día llegó y quebrantó ese corazón. Mientras mayor es la transformación, más procuramos cumplir con la visión y el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Que seamos una iglesia que tenga vida y vida abundante. Cuando hablamos de vida y el Señor le agrega vida abundante, ¿por qué le agregó esas otras dos palabras? Porque no solamente es tener vida. Yo siempre he dicho, hay personas que tienen vida, pero están conectadas a una máquina, o están imposibilitadas, o andan en silla de ruedas, eso es vida, y algunos ya se acostumbraron a ello. Pero cuando hay una vida abundante es porque disfruta de una excelente salud. Hermano, eso es mi oración al Señor por Vida en Acción. Que todo cristiano que venga a esta iglesia, miembro de esta iglesia, disfrute de una excelente salud espiritual, que tenga vida, pero vida abundante en Cristo Jesús.
Vida, pero vida abundante en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo tenemos como ejemplo. Él pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser perseguido por amor a la iglesia. Pasó de ser perseguidor de Cristo a ser perseguido por amor a Cristo. Esos cambios los logra el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Yo alabo a Dios por mi mamá. Alabo a Dios porque esta mujer fue una evangelizadora increíble. Y logró tener influencia en sus 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. En su mamá, mi abuela murió cristiana. En sus hijos, excepto una hermana, pero todos sus hijos conocemos al Señor. Y ahora su descendencia, conocemos al Señor. Y en primos y en vecinos, de tal manera que hay una cantidad de pastores, producto del ministerio de una mujer que escasamente sabía leer, escasamente sabía firmar, pero le creyó a Dios. Y toda esa familia, mis hermanos, fue transformada por el poder de Dios. Usted no necesita ser teólogo para ser transformador, simplemente ser transformado para transformar. Amén. Pablo fue a los judíos, fue a los gentiles, en todo lugar fue luz. Mientras se encontraba preso, predicó, escribió cartas, dio mandatos, dio mandamientos, visitó iglesias, fundó iglesias, visitó iglesias, hizo discípulos. Qué increíble el ministerio de Pablo. Por eso digo, él tenía toda la autoridad para decir: imítenme a mí como yo imito a Dios. La pregunta hoy es: ¿sigue usted en el mismo estilo de vida que tenía, o algunas cosas no han muerto en su vida que le están haciendo daño para que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo? Si no ha llegado allá, ¿por qué no ha llegado? ¿Su hogar es transformado por el Señor? Yo les he dicho que mi padre tenía una disculpa siempre para decirme, cuando yo le predicaba el evangelio, decía: mi hijito, pero es que yo tengo un vecino que es cristiano y eso, llega y le da unas muendas a la esposa después del culto. Y ese mal comportamiento también es una talanquera para que el evangelio crezca y la transformación se dé. Yo recibí en consejería una vez un señor que dijo: pastor, yo vengo aquí, yo no soy cristiano, pero es que vengo aquí para que usted me ayude, porque yo sé que usted me puede ayudar. Y le digo: dígame su problema, ¿qué es? Digo: pastor, es que mi esposa es cristiana evangélica y viene a esta iglesia, pero ella me pega. Y entonces yo quiero que usted la aconseje a ver si deja de pegarme. El inconverso fue a pedir que le ayudaran porque la señora le pegaba. Yo, la verdad, no supe qué decirle, porque me agarré la cabeza y dije: ¿qué puede suceder? Otros hogares donde es el egoísmo impresionante. Una vez fue una pareja a pedir consejería, y es porque estaban en un pleito, porque la señora le prestó 5 millones de pesos al señor a interés, y el señor por 6 meses no le había pagado intereses, al 3.5. Cristianos. O sea, ¿eso qué transformación es? Eso es venir aquí, pero me cambié de iglesia, me cambié de estilo de culto, me cambié de la misa al culto, o de cualquier cosa. Algunos ni iban a misa ni nada, pero ahora vienen al culto. Mis hermanos queridos, Dios no quiere solamente que vengamos a culto, que adoremos y salgamos. Dios quiere que tengamos un proceso de transformación hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, y de esa manera podremos transformar nuestra patria y nuestra nación. Transformación total. 1 Corintios 10:8. 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 1
Y termino diciendo, mis hermanos, que esa transformación total, repito lo que les dije antes, se da con el arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Cuándo se da el arrepentimiento? Cuando estamos continuamente evaluando a través de continuas evaluaciones. Evaluemos cómo estamos. Evaluemos nuestra vida. Intencionalmente hagámoslo. Y cada día digámosle: Señor, quiero crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La iglesia no solo tiene la responsabilidad de cambiar, sino ser generadora de cambio. Ser generadora de cambio. Donde Dios ha colocado a cada cristiano es porque allá te necesita Dios, allá te ha colocado Dios o te va a colocar Dios para que generes transformación. Y cumplamos así el propósito de Dios en la tierra. Amén. Cierren sus ojos un instante, por favor. Mediten en lo que han escuchado. Y piensen en lo que se necesita transformación. En el carácter explosivo que tiene. En el lenguaje soez que todavía maneja. En la deshonestidad en los negocios necesita ser transformado. En tu responsabilidad como papá, como mamá. En tu relación como esposos. En una costumbre mitómana que tiene, porque mientes continuamente. En eso necesitas transformación. En la parte emocional, porque hay heridas, porque hay odios, porque hay amarguras. En eso necesitas transformación. ¿En qué necesitas? Porque el Espíritu Santo está aquí para transformarte. Estás débil en la fe y continuamente eres de los que te quejas. Y con cualquier prueba estás listo como a decir: es que yo renuncio a la fe. Te comparas con otros. Envidias las bendiciones de otros. Te amamos, Señor, te amamos. Bueno, te queda esto en el corazón y no te olvides compartir el mensaje con aquellas personas que no vinieron o que están cerca de ti. Bueno, compártelo. Dios te bendiga.